Muy buenas tardes y bienvenidos otra semana más a su cita en Value School con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Hoy tenemos una conferencia muy especial. Saben que tenemos un mes al año, el mes de noviembre concretamente, es el que dedicamos dentro de la ruta Value, que es el itinerario pedagógico que hemos montado para enseñar los principios que enseñamos en nuestra sede. Hay un mes que se llama, le llamamos en inglés además, Out of the Triangle, fuera del triángulo o fuera de la caja. Es el mes que dedicamos a los temas que se nos quedan un poco en el tintero, es decir, que no son puramente de ahorro e inversión en acciones, como son los habituales que tratamos en nuestra sede, sino que son temas afines. Como sabemos, es una sección que interesa mucho. Estamos dando cabida a lo largo del año, no solamente en noviembre, a conferencias de esa categoría, y la de hoy es precisamente una de ellas. Una de ellas, además, muy interesante y vamos, basta mirar el grupo que se ha congregado hoy en la sede de Value School y los que están siguiendo el acto por redes sociales, porque es además de un tema bastante poco tratado, por lo menos, vamos, creo que así es. Es el arte de invertir en arte. Además, a Margarita, a la que voy a presentar en un momento, tengo que darle la enhorabuena por el título. El título es, vamos, me ha encantado. Y digo, cuando lo recibí dije, qué bien escogido, el arte de invertir en arte. Y el arte de invertir en acciones también es un arte, ¿eh? Esto tiene más de arte que de ciencia, ya lo saben los que nos siguen a menudo. Voy a ser breve con los anuncios. Simplemente querría decirles que mañana estaremos en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con un acto con 4 gestoras, con Abaco, con Equam, Cobas y con Finicens, hablando de gestión de patrimonios en el siglo XXI y los retos a los que nos enfrentamos. El público será mayoritariamente de alumnos de la facultad, es decir, jóvenes, pero están todos invitados. El acto es gratuito hasta llenar el aforo. También les recuerdo que tenemos un programa en Es Radio que se llama Tu dinero nunca duerme, en el 99.1 del dial en Madrid, que se puede escuchar por podcast. Me ha dicho algún seguidor que pensaba que lo del podcast era lo que habitualmente hacemos, que es subir el audio de estas conferencias a nuestro canal en iVoox. Pues no, realmente este programa que se puede escuchar en directo los domingos de 2 a 3 y también por podcast es un podcast diferente, no es nuestro y el podcast es el podcast del programa, es la grabación en audio para aquellos que no se conectan a la señal en directo de lo que hacemos en Es Radio los domingos de 2 a 3. Así que les invito también a seguirlo. Esta semana, el domingo, hablamos de renta fija con Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. En fin, que seguimos creciendo y tenemos muchas novedades para que ustedes se formen y se eduquen en lo que les interesa, que es el ahorro y la inversión. Margarita Rovira, que me acompaña, es coleccionista de arte y directora de la Fundación Zuloaga y de la plataforma de venta de arte y moda esfascinante.com. Es patrona de las fundaciones Zuloaga, Joven Compañía y Territorio Goya. Fue asesora de marketing en el INAEM, Secretaría de Estado de Cultura, y consultora de empresas para la obra social de cajas de ahorro y para cuestiones de arte y patrimonio histórico del Banco de Santander. También fue fundadora y directora de la revista de Museología y de la Asociación Española de Museólogos. Además, es licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Empresariales por ICADE, con una tesis sobre financiación de museos. Es máster en Museología por la Universidad Complutense y diplomada en captación de fondos por Indiana University y en gestión de personal de museos por la Smithsonian Institution y la UNESCO. Margarita Rovira de Andrade, bienvenida a Value School. Muchas gracias. El formato del acto será el habitual. Margarita presentará su contenido durante 3/4 de hora, 60 minutos aproximadamente, y a continuación abriremos un coloquio con ustedes y con los amigos que siguen en redes sociales con las preguntas que tengan para la ponente. Y yo, sin más, cedo la palabra a nuestra invitada, que es Margarita Rovira de Andrade. Muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación, y espero que ustedes lo disfruten bien. Muchas gracias. Gracias por vuestra invitación, Value School, que creo que estáis haciendo una labor interesantísima y única, ¿no? Sí. Que es formarnos a todos en los temas de ahorro e inversión. Y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema de la que realmente hay muy poca doctrina y muy pocos manuales, hay muy poco escrito. Y lo que hay escrito, la verdad es que a mí tampoco me sugiere y me da excesiva confianza, porque son unos números siempre un poco que no sabemos de dónde salen muy bien, ¿no? Entonces vamos a navegar por terrenos un poco escurridizos, pero vamos a hacer lo posible por intentar ver, estudiar el valor del arte, qué valor tiene, ¿no? De qué se compone el arte, qué ingredientes hacen que una obra de arte tenga valor. Entonces, a ver,
Empiezo por aquí, a ver. Entonces, voy a hacer este itinerario, tipos de compradores de obras de arte, qué mercados existen dentro del mercado del arte y el encarecimiento del precio. La parte más importante es la central, precio y valor del arte, los tres valores que tiene el arte, el intrínseco, el social y el económico, y un análisis un poco más a fondo de este aspecto. Luego el precio de mercado de una obra de arte, relación entre creador y obra, que es un tema muy puntual, pero me gustaría hacer un inciso. La ciclicidad del mercado de arte, que se podría profundizar muchísimo más, pero que yo paso un poco más por encima, dando unas breves notas, y una serie de comentarios finales que a lo mejor también suscitan luego el diálogo. Bueno, me gustaría empezar con esta transparencia. Saber comprar arte es un arte, no un negocio. No sé si algunos de ustedes se han encontrado con esta situación. 6 millones de euros, una casa o un cuadro. ¿Qué hago? Normalmente nos encontramos ante dos depósitos de valor, ¿no? En uno tenemos unas referencias, pues la verdad es que siempre muy clásicas. Tenemos unas referencias objetivas, dónde está situado, los metros cuadrados que tiene y el uso que tiene, que es vivirlo. En el otro, las referencias son mucho menos objetivas en la obra de arte. Un activo es inmovible, no se puede mover, el otro se puede transportar. Interesante. Los dos admiten que parte del pago sea en dinero negro. Uno necesita un mantenimiento constante y bastante elevado. La obra de arte también necesita un mantenimiento, pero es menor. Entonces, yo diría que si analizamos o nos encontramos con estas situaciones y pensando en un hijo mío que está aquí, 3.000 euros, que yo ya considero que es una inversión interesante, un viaje o una escultura. No sé si la gente joven que está aquí en un momento dado se han planteado esta posibilidad, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Un viaje o una escultura interesante, ¿no? Un artista interesante que vale menos que eso? Bien. Y aquí tendremos a lo mejor gente que es compradora de arte, que le interesa mucho el arte. Veo amantes del arte, coleccionistas de arte y también inversores de arte. Y entonces nos encontramos a dos tipos de personas en el mundo del arte. Lo que es el puro inversor y lo que es el amateur, el amante del arte. El amateur es una palabra francesa del siglo XIX que se ha desvirtuado porque amateur parece que no sabe poco de algo. No, amateur es el que ama algo, viene de amare del latín, amar. El que ama el arte es un amateur, es un conocedor del arte. Bien, pues normalmente el que es inversor puede tomar la decisión de compra bien él mismo, porque tiene un conocimiento, o bien puede ser asesorada por alguien que conozca dentro del mundo del arte cómo se mueve el arte. Muchas veces también puede ser una decisión ajena, meter dinero en un fondo de inversión y que los expertos de ese fondo de inversión inviertan por él en las obras de arte que consideren más adecuadas. Fondos de inversión de arte, es interesante el dato que he recabado, que el primero fue un fondo francés de 1904, que se llama Le Peau de l'ours, la piel del oso. Fijaros qué interesante. El oso que todavía no se había cazado, ¿no? La piel del oso, de la incertidumbre que eso significaba. Y ese fondo de 1904 es interesante porque compraron a una serie de artistas de la época, franceses, y empezaron a vender en subasta en el año, menos mal, 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, y gracias a eso tuvieron unos beneficios
de 4 veces lo invertido, de tal manera que hasta pudieron dar a los artistas que habían participado en el fondo un 20% de beneficios. Actualmente hay algunos estudios de Deloitte y se habla del número de fondos de inversión que hay en estos momentos en el mundo, y se habla de que hay unos 17 fondos de inversión en arte con alrededor de unos 400 millones de dólares invertidos. En el mundo del arte estamos hablando de que se mueven alrededor de 50.000 millones de dólares, de los cuales un 42% de ese mercado es transparente, es el mercado que maneja las subastas de arte. El resto es un mercado que está entre particulares. Eso es un dato interesante tener en cuenta a la hora de conocer cómo es ese mercado. Bueno, en cambio, el amateur, ¿cómo decide? Pues el amateur le gusta el arte, entonces normalmente estudia y conoce ese mundo del arte, y esa pasión y enamoramiento que tiene le hace comprar. Es una compra muy desde el conocimiento y desde el estudio. Para el inversor, la prioridad es económica, mientras que para el amateur la prioridad es sensorial. Lo que quiere y lo que él busca, y es muy interesante porque normalmente el que compra arte o lo intenta comprar a un buen precio presume de la transacción que ha hecho, ¿no? Qué bien me ha salido, hay que ver, fíjate lo que he comprado, qué barato está. En cambio, el amateur lo que comenta es su interpretación de su obra y la relación con la misma. Lo que le interesa es poseer esa obra como sea, ¿no? Es la pasión por la obra. Y entonces él establece una historia con esa pieza, con esa obra, y entonces necesita tenerla, o mete un flechazo, o un recuerdo de juventud o de infancia, algo que evoca y que le hace necesaria tener la pieza. Normalmente el inversor adquiere arte para comprar, y lo mismo que compra, vende y se deshace de él, mientras que el amateur compra y lo atesora, lo guarda. Es difícil que se desprenda de él, a no ser por circunstancias que no tenga otro remedio, pero normalmente es un tesorero de su colección. El inversor valora la expectativa de revalorización más que el precio de compra, está mirando a cuánto puede valer eso en el futuro, mientras que el amateur mira la valoración intrínseca y lo que significa para él la obra de arte, incluso es capaz de pagar un precio altísimo por la obra que quiere, porque en realidad no le parece suficiente, a lo mejor hasta le parece poco, aunque sea alto el precio, es capaz de llegar hasta el límite, incluso pasarlo por tener una obra de arte. El inversor busca, y es muy interesante, que la obra esté diversificada. Hay un fondo que a mí me gustaría también comentaros, que es el caso del British Rail Pension Fund, que es un fondo de pensiones que se puso en marcha en el año 1975, ellos tenían 100 millones de libras, en el fondo invirtieron 2,7% del fondo en obras de arte. Entonces compraron 2.400 antigüedades y cuadros. Y en el año 86, del 86 al 99, empezaron a vender. Y al final obtuvieron un retorno de un 11,3% de interés compuesto anual de las ventas de todos esos años, pero lo interesante fue que la ganancia que obtuvieron vino solo de 25 obras de arte, las 25 obras de arte que tenían de pintores impresionistas. De eso ganó dinero el fondo, la inversión que habían hecho. Por eso el inversor intenta diversificar y que haya un poco de todo, a ver por dónde va a sonar la flauta, a ver qué va a funcionar o no. Mientras que el amateur, no. El amateur se ciñe a una época, a un momento histórico, a un autor o a varios autores, pero siempre sabiendo qué quiere y por dónde va. El inversor normalmente compra periódicamente, está comprando constantemente en el mercado, está siempre mirando al mercado, mientras que el amateur busca siempre el oportunismo de la compra. Incluso el amateur es muy interesante porque es capaz de esperar años hasta comprar la obra que realmente le interesa tener y le interesa y le apetece tener. Entonces incluso sabe que alguien lo tiene
busca la ocasión, el momento, la oportunidad, es como un cazador, ¿no? Que está esperando a la pieza a ver si cae. Bien. Tipos de mercado. El mercado del arte, hay dos mercados. El mercado primario, que es un mercado, el primer mercado, el artista produce la obra de arte, entonces él la ejecuta, gasta un tiempo en realizar la obra de arte y tiene unos costes de producción, por poner esa obra de arte en el mercado. Hay obras que son muy difíciles de llevar al mercado por sus dimensiones, por sus materiales, porque hay que colgarla, porque hay que ponerle luz, bueno, cosas complicadísimas. El artista da un precio para esa obra y se la puede vender a tres personas: a un marchante que sea un particular, que los hay, que no tienen galería, pero que ellos compran y venden; a un galerista, lo puede hacer de dos formas: en forma de depósito de la obra de arte, la deposita el galerista y cuando se vende se le da una comisión, o bien puede venderla al galerista y el galerista le da a él una cantidad por esa obra, o puede ser la venta directa. Aquí puede haber, en este caso, una o dos tipos de transacciones. Cuando el artista haya vendido su obra por primera vez, entra a través de los galeristas, marchantes o la propia venta directa en el mercado secundario. Y aquí se distribuye también en el particular, el marchante y el fondo de arte. Entonces aquí hay una serie también de transacciones que van a particulares, a marchantes, en formas de ventas, en formas de depósitos, y aquí está el único mercado transparente, que es el de la subasta. Ahí es el único momento en el que realmente el mercado es capaz de conocer lo que vale esa obra de arte y quién es capaz de venderla, por cuánto es capaz de comprarla a alguien. Todo el resto del mercado es completamente opaco. En ningún momento sabemos cuál ha sido la transacción, si el precio ha sido elevado o se ha hecho el propio galerista al marchante, qué descuentos, qué cantidades ha descontado. O sea, es un mercado realmente opaco. Es en el momento de la subasta, que puede ser subastado varias veces en la vida de un cuadro, varias veces, donde realmente tenemos conocimiento de cuánto el mercado es capaz de dar por esa obra de arte. Es muy curioso porque nos pasa muchísimo ver artistas que venden, porque es muy importante la venta, sobre todo en un artista contemporáneo, del propio artista, que encandila, que es inteligente, que te recibe en el estudio, que tú explicas su obra, que le da un contexto a un precio, y cuando llega a la subasta pública no vale nada prácticamente. Es impresionante cómo se deprecia cuando llega al mercado transparente, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el funcionamiento de los mercados, los dos tipos de mercados. Esta es una fase de Emily Hall Tremaine. Esta señora, es una coleccionista importantísima americana, descubridora de muchísimos talentos, entre ellos compró este cuadro de Delaunay que me gusta muchísimo. Y entonces dice ella que el coleccionista tiene uno de estos tres motivos para coleccionar: un gran y sincero amor por el arte, una posibilidad de inversión y o su visibilidad social. Tres aspectos. Ella dice: no he conocido nunca a ningún coleccionista que no estuviera estimulado por alguna de ellas. La mejor y más completa recompensa es el amor al arte, pero es cuestionable que el coleccionista no tenga interés en el valor que el mercado da a las obras y el prestigio social que conlleva. En realidad son tres aspectos del valor del arte y de la obra de arte que van unidas. El valor intrínseco, que vamos a analizar, el valor social y el valor económico, que muchas veces coincide o no con el precio que se paga por la obra de arte. Una cosa es el precio solicitado y otra cosa es el precio pagado y que se paga o no, con ese valor económico. El valor intrínseco de la obra de arte. Este es el aspecto crucial de una obra de arte. ¿Por qué una obra de arte tiene ese valor?
Pues la originalidad. La originalidad es lo más de una obra de arte. Es el aspecto más importante de una obra de arte. Cuanto más singular y rara es una obra de arte, más suele valer. Siempre las frases te dicen, solo hay una. La única obra que hay está en el museo tal. En artistas contemporáneos te dicen, no va a hacer más que esta. Es única en el mercado. Esa unicidad y singularidad es lo más importante de una obra de arte, porque incluso las piezas en serie que se hacen de un original ya no valen lo mismo, aunque son piezas originales únicas, pero al ser hechas en serie, ya no tienen el mismo valor que si es una pieza sola, única o original. ¿De acuerdo? Hay muchos artistas contemporáneos que pintan en serie, ponen cuadros, 1, 2, 3, 4, 5 cuadros y van pintando sobre ellos con una especie de cadencia, entonces pintan una cosa en uno, luego pintan en otro, luego pintan en otro, algunos que salen muy bien, otros que salen regular y otros que salen fatal. Hay veces que no sé si se ponen todos, eso ya no lo preguntaba en el proceso, si se ponen todos a la venta, pero la realidad es que no todos son iguales y de igual calidad y están hechos en el mismo proceso y en el mismo momento, prácticamente. La belleza es un elemento muy importante en la obra de arte. La belleza es lo que te hace elegir una obra de arte. Las más decorativas suelen valer más, es más fácil entender una obra de arte bella que una obra de arte que no lo es. Y es más fácil vender una obra de arte bonita, armoniosa, que una obra de arte que no lo es. La armonía, porque hay unos cánones, hay unas proporciones aceptadas que se estudian en Bellas Artes, tanto en los colores como en las formas, como en las marchas. La perspectiva es importantísima, la composición de cómo están compuestas. Y eso hay unas reglas y unos cánones que varían en el tiempo, es verdad, varían según las modas, pero hay unas que se mantienen en el tiempo y son siempre las que funcionan. Y luego la factura, importantísimo, la destreza mostrada por el artista en la ejecución de la obra. La destreza tiene que ver también con cómo maneja los materiales, cómo prepara la obra, la técnica que tiene. Al final, una de las cosas que yo más valoro es que el artista realmente sepa manejar los materiales y trasladarlos a la obra pictórica. Porque eso se dice lo que llamamos el oficio, ¿no? El oficio, saber pintar y saber hacerlo con una calidad. Las pinceladas largas, cómo se mezclan los colores, cómo se hacen las veladuras, las transparencias. Todo esto se aprende en Bellas Artes, ¿no? Ahora muchas veces te dicen muchos artistas, no lo enseñan, o es difícil que te enseñen bien a pintar. Es muy importante la factura en la obra de arte, la obra bien ejecutada, bien hecha. Otra característica que aporta valor a la obra de arte es el colorido. Y es verdad que siempre que tengamos dibujos cromáticos, monocromáticos, por ejemplo, están hechos con grafito, con carbocío, con sanguina, esas obras suelen valer menos que los realizados a varios colores. Siempre que empleamos el óleo, el gouache, la encáustica, lápices, ceras de colores, el color hace que la obra tenga más valor. La técnica empleada, pintura al óleo, se valora más que el acrílico y la pintura se valora más que el dibujo o el propio grabado, aunque el grabado y hacer un buen grabado es difícil y tiene una técnica especial y específica y hay que saberla ejecutar, tiene una cierta dificultad. El soporte. Hay soportes que tienen más durabilidad y valor que otros. Hasta antes del Renacimiento, prácticamente la pintura flamenca, se pintaba todo sobre madera. Son los flamencos los que empiezan a utilizar el lienzo. Entonces, el lienzo es muy interesante porque es el medio que mejor aguanta los excesos. Por ejemplo, que haya temperaturas muy altas, que no debe haberlo en una obra de arte, que haya sol, que tampoco debe haberlo en una obra de arte, pero en casos de ese tipo de accidentes, diríamos que el que mejor aguanta es el lienzo. El lienzo. Entonces el lienzo se valora más que el papel, que es muy delicado, que hay que iluminarlo de una determinada manera cada vez que se expone, que hay que guardarlo cuando está expuesto determinadas, si está expuesto mucho tiempo hay que guardarlo no sé cuántos años para que no se vuelva a ver, o sea, el papel es delicado. Algunas maderas más nobles que otras también son mejores para pintar encima o no. Y unos papeles también son de más calidad que otros. Entonces, según el soporte empleado, el valor de la obra de arte aumenta o disminuye.
la emotividad. La obra maestra suscita poderosas emociones. Para ello, verla es algo memorable. O sea, no sé, yo creo que esa sensación que hemos tenido todos alguna vez de encontrarnos una obra que realmente nos impacta, es una cosa tan única, tan especial, no tiene precio, no tiene valor, es memorable, ¿no? Realmente es una experiencia única. Una obra que nos emociona mucho debe ser excelente desde todos los puntos de vista. Es no solo el tema, es no solo el color, es la materia, es el formato, es la composición. Son muchas cosas que hacen que una obra sea realmente redonda. Aquí tenemos a las tres Gracias, las tres hijas de Zeus, que son Aglaya, Talía y Eufrosine. Y este es un cuadro, curiosamente, que a mí, yo cuando por primera vez visité el Museo del Prado, pues no sé qué edad tendría, no sé si 8, 10, 12, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Luego fui mucho con 14, 16 años, fui mucho más. Pero bueno, la primera vez yo me quedé aquí, en este cuadro. Me pareció impresionante, tanto que me iba y volvía, porque me pareció de una belleza tal, nunca había visto nada semejante. Y bueno, y aquí vemos una versión, que ha habido más versiones de este cuadro, un fresco de Pompeya en el que están aquí las cariátides un poquito menos exuberantes. Aquí está esta piel mórbida tan interesante de Rubens, parece ser de una era su mujer y otra era, son sus dos mujeres, parece ser que una era la primera y otra la segunda mujer de él, dicen, y Pablo Picasso. Estos cuadros de Rubens y Picasso, los dos, no son los originales, pero sin embargo ambos cuadros son armónicos y a lo mejor hay uno más bello que otro, ¿no? Los ojos de cada uno, pero bueno, son versiones con parecidas composiciones, en la que cada uno ha hecho una obra original y única, ¿no? Pero siempre basado en una composición previa. Y luego está en el ojo de cada uno valorar una más u otra, o gustarle más u otro, y que el mercado valore más una que otra. Yo creo que en este caso quizá la más valorada probablemente sea la de Rubens, ¿no?, que la del propio Picasso. La factura. Por ejemplo, aquí tenemos dos paisajes interesantes de Ignacio Zuloaga y fijaros, en las dos obras hay factura importante. En uno es una obra maestra, es un cuadro redondo, el de la izquierda es redondo, está perfecto, es un cuadro encajado en composición, color, y eso que es, la obra es muchísimo mejor que aún, por supuesto, que está reproducida, y es un cuadro redondo, esos cuadros que se les salió, hay cuadros que salen a los artistas, ¿no? Y en cambio el segundo, fijaros, que también, pese a tener una factura, es un cuadro que es producto de un error, porque este cuadro es un cuadro que él pintó que se llamaba Las Parcas y que dividió en 3 trozos, lo cortó. Y este trozo es el trozo del paisaje final. En los dos casos se trata de un paisaje, se llaman así, paisajes aragoneses, no sabemos bien la localización de ninguno de los dos, pero en este, al ser parte de ese cuadro que ya está bastante estudiado, ya no es paisaje aragonés, sería paisaje segoviano, porque Las Parcas es una imagen que él pinta de 2 segovianas, con un hilo y la compañera, y este es el paisaje de fondo, luego sería un paisaje de Segovia. En ambos casos hay factura y es una obra bien pintada, esta muy simbolista y muy apreciada en este momento, de hecho estuvo en la última exposición de Mafre como pintura simbolista y un momento, vamos, les gustaba muchísimo a los comisarios de la obra de Mafre y la querían y querían que estuviera en la exposición, pero producto de diferentes circunstancias. Hemos hablado de las técnicas y soportes que influyen en el precio de las obras, pero fijaros qué curioso, aquí tenemos una obra que es un temple sobre tabla, tenemos un Greco que es un óleo sobre lienzo, y en cambio tenemos un Leonardo que es tiza y pigmento sobre papeles, pero esta es la obra que más vale de todas ellas. O sea que muchas veces el soporte y la técnica no significa que valga menos. De hecho, por ejemplo, tenemos pintores como Degas o Mary Cassatt, que están mucho más valoradas los dibujos sobre papel que los propios óleos. O sea que el mercado en esto también es bastante caprichoso y no todos son, como se ve aquí, reglas, pues pocas. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso que es una pintura original
que es Juan Sebastián Elcano, es una obra que hace Ignacio para la Diputación Foral de Guipúzcoa, es un encargo que le hacen debido al 400 centenario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano, que por cierto este año celebramos el 500 centenario, el quinto centenario de la Vuelta al Mundo, y lo pinta en el año 1922. Y en cambio le encarga a este pintor, que es Arango, es un pintor amigo de él que pintó con él en París, que le haga un grabado de la misma obra. Este es un cuadro que está en la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tendrá un precio elevado, y este lo puedes encontrar prácticamente ahora en una subasta o por entre 50 y 100 euros. Y es bastante bonito e interesante. Pero es una copia, no serán los grabados originales de él, pero vamos, hay copias de este por esos precios. El valor social de la obra de arte, segundo valor. Bueno, pues el valor social de la obra de arte realmente es muy interesante, porque el coleccionista, el que compra arte, forma parte de un club. Es un club. Es un club a veces muy exclusivo, porque normalmente el coleccionista suele tratar con otros coleccionistas, coleccionistas, va a ferias con otros coleccionistas y trato con gente que tiene los mismos intereses que ellos. Las inauguraciones de exposiciones en los principales museos y galerías son actos sociales muy exclusivos en cada ciudad. Hay patronatos, amigos de museos, son clientes VIP de Sotheby's y Christie's, invitados especiales en grandes galerías y ferias de arte. En realidad, ser un coleccionista de arte es bastante agradable, diríamos, ¿no? Porque tratas con gente agradable, en ambientes agradables y te tratan fenomenal. A la hora de venderse, el origen de la pieza, si pertenece a un coleccionista o es una persona célebre, pues eso suma el valor, suma valor. No depende, ahora veremos el tema de procedencia de las obras de arte, lo que significa de dónde vienen. Y luego el coleccionista, aparte de decir, bueno, he comprado esto que me ha costado tanto, es que le gusta impresionar y presumir y entonces se habla de si se compró a precio alto, a precio muy bajo, quién se lo recomendó. Es un tema de conversación bastante suculento, el tema del arte, y da bastante de sí. Las características de la obra frecuente del coleccionismo más social, pues se buscan temas más decorativos, coloristas, playas, paisajes, mucha mujer joven, elegante, personajes célebres, bodegones. Normalmente son tamaños más ajustados a las casas que se puedan poner, que encajen con la decoración. Muchas veces se buscan cuadros, oye, tengo unos muebles fantásticos, entonces voy a coger un cuadro que le encaje a este sitio, a este lugar, a esta esquina. Y luego, en el arte contemporáneo, pues se compra lo que está de moda. ¿Cuáles son los artistas que están de moda? Esos son los que interesan, porque en el fondo esos artistas son showmans, incluso si te hacen caso y vienen a tu casa a cenar, pues mejor, más completo. ¿Qué se hace? Que normalmente pagamos más por lo más fácil de entender y lo más decorativo. Este es el caso mucho, en nuestro caso, desde Zuloaga y Sorolla, que Sorolla es un pintor de enorme éxito, lo ha tenido siempre, muchísimo, muchísimo más que Ignacio Zuloaga, en las exposiciones internacionales y todo, siempre ha sido mucho más, porque Sorolla es más luminoso, más colorista y más sencillo de entender. Y el mercado premia eso. Es más fácil para todo el mundo entenderlo. Ignacio, en cambio, es más oscuro, más sobrio, más complejo, es un pintor de carácter, es un pintor con otra sensibilidad, y entonces a la gente le cuesta más. Es más difícil comprar una obra de Ignacio que una obra de él. El valor económico de una obra de arte. Bueno, pues hay una serie de temas que inciden en cómo se forma el valor económico de una obra de arte. Una muy importante, la procedencia. Esta es fundamental. La procedencia es muy importante porque el cuadro tiene una vida. Desde que lo pinta el pintor, va pasando por el mercado y va adquiriendo, diríamos, un pedigrí. Entonces, el que esté en determinadas colecciones, que le hayan comprado determinados individuos, que haya estado en determinados museos, eso significa que la pieza va adquiriendo cada vez más valor. Entonces, normalmente, ahora veremos, hay un tema de, aquí os quería comentar, el tema, sí, por ejemplo, en la procedencia estamos estudiando cuál es la historia del cuadro,
cuál es la lista de marchantes, galeristas, exposiciones en las que ha estado el cuadro, todas las citas que haya en libros y revistas de ese cuadro, si está o no en un catálogo razonado. Bueno, en el catálogo razonado, si la obra está catalogada, que es lo más importante, ahí se va dando fe de todos esos elementos y pasos y documentación que va acumulando el cuadro. O sea que es muy interesante a los que tengáis obras de arte que si hay catálogo razonado de ese artista se incorpore, porque todo eso es un pedigrí que se le añade al cuadro. Es muy importante que el tema en el valor económico. Hoy en día las obras de arte religioso valen casi nada, no valen, porque el tema religioso no interesa. Entonces los museos están llenos. El otro día me paseaba por un experto en arte por un museo del norte de España y me decía no vale nada, 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 y nos pasamos 3 horas sin que nada valiera nada. Y me quedé horrorizada. Le gustaron 2 cosas, y esto es un poco mejor. Y no es una persona difícil, no le considero difícil, pero es verdad que todo lo que es obra de arte religioso, que es mucho, es nuestro siglo XVI, XVII, XVIII, es que prácticamente ahora no vale nada. Especialmente los santos masculinos, aún menos que los femeninos. Luego, el tamaño de la pieza es interesante. Normalmente las piezas, como es lógico, valen más las grandes que las pequeñas. Lo pequeño vale menos. Excepto, hay una excepción muy importante que se pasa mucho en el arte contemporáneo, que es que hay piezas tan grandes, tan grandes, tan grandes que no se pueden poner en las casas. Entonces hay que sacarlas a espacios públicos y entonces ya requieren un sitio especial para ser colocadas. Entonces ya ahí baja el precio. Otra cosa importante es que la obra sea única o las obras múltiples. En una escultura, por ejemplo, es muy habitual realizar series, 5 o 10 copias de la misma, y generalmente son ejecutadas por broncistas, metalúrgicos profesionales o especializados en trabajar. Entonces, si hay obra múltiple, pues vale menos que si es una obra única. En fotografía también está pasando mucho. Normalmente te venden una fotografía y hay varias copias de esa fotografía. Hay artistas, obras artísticas cortas y producciones muy amplias. Por ejemplo, hay artistas que pintaron poquísimo y otros mucho, depende. Por ejemplo, hay artistas, un Van Gogh murió a los 36 años y pintó 800 cuadros, pues pintó bastante. En cambio, un Monet, que se considera que pintó muchísimo, pintó 2000, pero es que se murió a los 86 años. Un Ignacio Zuluaga pintó también 800, diría un poquito más, casi 1000 cuadros. Hemos catalogado 800 y pico, pero probablemente llegará a 1000. Un Sorolla pintó 3000. Entonces, bueno, depende de si la obra es más corta o más larga. Y luego hay una cosa muy interesante que es el Conditioning Report. El Condition Report, que es un tema muy importante en las obras de arte, que es cómo están conservadas. Según los materiales que se haya utilizado, la calidad de los materiales vale más o menos. Y fijaros hasta qué punto llega el tema que una obra de arte que tenga un estado, un Condition Report, un estado de condición de la obra de arte perfecta, buena o excelente, puede variar el precio de la obra entre un 10 y un 20%. Puede cambiar el precio, el valor de la obra. Si es bueno o excelente. Tener en cuenta que además estamos hablando de obras muchas veces que han pasado mucho tiempo, ¿no? Y entonces según lleguen los repintes que tengan, por ejemplo, ahora está muy mal aceptado, eso va por modas, que las obras se repinten mucho, se vuelvan ¿cómo se llama? Le voy a decir, se vuelvan uy, se me ha ido la palabra, a reentelar, perdón, es la palabra. Antes se reentelaban muchas obras cuando estaban bien, se volvían a reentelar. Ahora no gusta que se reentelen, gusta ver mucho la parte de atrás de los cuadros. Antes se hacían en los años 30, 40 y 50 unas restauraciones y conservaciones de las obras brillantes, sobre todo de los impresionistas franceses, que hoy en día no gustan nada. Entonces, hoy en día la tendencia es a tocar lo menos posible las obras de arte, que a mí personalmente me parece un acierto, ¿no? Porque todo el pedigrí que tiene la obra es muy interesante conocerlo también. Entonces, hay cuadros que están restaurados, que si tienen unas restauraciones muy importantes y más de un 50% de la obra pierden valor en el mercado, que no interesa casi. Entonces, el tema de cómo esté la obra de arte es un tema muy importante en el valor que esa obra tenga.
La exposición pública es otro tema interesante porque la exposición y difusión de la obra, muchas veces el coleccionista dice qué barbaridad, me han pedido una obra de arte, voy a estar sin la obra de arte 18 meses, qué pena, no la va a poder ver la gente, no voy a poder presumir bien. Es importantísimo que la obra de arte salga, se preste, todo lo que son préstamos, todo lo que la obra aparezca en catálogos, pues hace que la obra se revalorice. Las obras en préstamo, y de hecho los coleccionistas la mayoría no ponen casi pegas, incluso a veces se pide un alquiler por los préstamos y se da un precio, o se paga un precio por ceder obras de arte a determinadas exposiciones, es bastante corriente, sobre todo coleccionistas que les piden constantemente obra, pues salen y se les paga un alquiler, y todo lo que son préstamos y esa exposición pública también mejora el valor económico de la obra de arte, porque es una obra que de alguna manera la piden. ¿Por qué? Porque tiene una calidad, porque habla y es testigo de su tiempo, y eso revaloriza la obra de arte. La autoría. La autoría, si es cierta, es mucho más valiosa que si es atribuida, es mucho más valiosa la pieza que puede ser trazada hasta el autor. Luego tenemos temas de si es atribuida, si es escuela de... Bueno, todos esos temas que son tan delicados, tan complicados y que hacen variar tanto el precio y el valor económico de la obra de arte. Porque, bueno, yo conozco casos cercanos de una obra que de repente te dicen que es una cosa y otro señor que estudia ahora en estos momentos te dice que no y te ha depreciado la obra en un 90%. O sea, es impresionante. Además, normalmente ya sabéis que los nuevos intentan defenestrar a los maestros antiguos y hacer su aportación a la historia de la pintura o del arte. Y entonces lo que dice el maestro anterior, pues, y lo que yo digo es esto. Y entonces en el camino al coleccionista le hacen cisco, ¿no? Y puede valer mucho más una mala obra de un artista muy famoso, curiosamente, que una obra extraordinaria de un artista desconocido. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en museos obras extraordinarias que nos quedamos boquiabiertos, o en exposiciones, o en galerías, o en ferias? ¿Y quién es este señor? No lo conocemos de nada, ¿no? En cambio, y tienen un precio muy atractivo. Entonces ahí hay que saber comprar, ¿no? Si el artista está de moda, pues también vale más su obra, está muy estudiado, está muy exhibido, se le pide mucho a la obra, se le pide por instituciones prestigiosas. La tendencia ahora es que los artistas expongan mucho en museos, les gusta mucho exponer en museos, porque les da como pedigrí. La nacionalidad del artista es otro tema. Los coleccionistas se identifican más con la obra de los artistas de su misma nacionalidad. Entonces, hay países que tienen pocos artistas, como estoy pensando en Dinamarca, en Suecia, en Austria, que tienen pocos, 2 o 3 muy buenos, pero muy poco, y que entonces el número de coleccionistas es elevado, la renta es elevada, y entonces compran mucho de esos artistas, que son los suyos, los que les gustan, y suben mucho el precio de esos artistas, pero son 2 o 3, hay pocos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el mercado ruso y chino, que están muy centrados en sus propios autores, pasa lo mismo, ¿no? Mientras otros mercados, nosotros ya sabéis que tenemos muchísimo arte, Francia, Italia o España, bueno, pues tenemos artistas magníficos que tienen muy poco valor, porque hay muchos, y ellos tienen muy pocos y se fijan en ellos. Y luego las compras institucionales están condicionadas por la abundancia de creadores autónomos, tanto, lo he dicho, periodos de independencia, la riqueza del país, todo esto también influye en el valor económico de la obra de arte. Aquí tenemos una obra, que sabéis que ha sido muy polémica, que es El Coloso. Ahora dicen que esta obra no, Manuela Mena, conservadora del Museo del Prado, está atribuida a Asensio Juliá, porque hay en una parte, hay unos trazos que pone AJ en una parte, y dicen que ya no es Goya. A mí esta obra me parece de una originalidad, un simbolismo, una emotividad brutal, pero bueno, cuando ya sabemos que otro es el autor, ya no es una obra maestra. Si es Asensio ya no es una obra maestra, y si era Goya sí lo era. O sea, no sé, al final... Aquí ahora dicen que la pincelada no es tan buena, que el colorido de ahí que es un poco fuerte, que es un poco oscuro al mismo tiempo. Bueno, así estamos, pero bueno, no sé si la autoría no solo es la clave. La calidad.
la calidad. Aquí tenemos dos obras muy interesantes. Los elementos clave para asegurar la calidad de una obra de arte son, diríamos, tres. Que sea la técnica perfecta, que haya claridad en la ejecución y autoridad en la expresión. Y si tú miras estas tres obras, es una copia de la Gioconda que está en el Museo del Prado, que entró en las colecciones reales en 1666, en los Reales Alcázares, y aquí tenemos la Gioconda que está en el Louvre. Esta es Leonardo, y la otra probablemente sea del taller de Leonardo de Salai o de Francesco Melzi. Las dos, curiosamente, son del mismo tamaño, todo el proceso de pintura es el mismo casi hasta el final. Esta fue limpiada en el 2012, el fondo estaba muy oscurecido porque está inacabado, entonces tenía como una capa oscura, y ahora la limpiaron, la quitaron y apareció esa pintura detrás. Las manos son prácticamente iguales, el tamaño es exactamente igual. Lo único que diferencia las dos obras es aquí la sonrisa y el esfumato de Leonardo. Son las dos únicas diferencias prácticamente de estas dos obras de arte que creemos se pintaron al mismo tiempo. Entonces las dos son igualmente, tienen la misma calidad, en realidad fueron pintadas probablemente una al lado de la otra, sin embargo una al final tiene el toque maestro de un Leonardo y eso es lo que hace variar enormemente el precio entre una y otra. El precio de mercado de una obra de arte, ya sabéis que está, os voy a un poco a contar los tipos de precio de la obra de arte, cómo va pasando, el precio de galería, que es el precio de etiqueta que tiene. El precio de galería pues es un precio que es el que el galerista acuerda con el artista. Ese precio está sujeto a veces a descuentos, a veces a pago, muchas veces muy normal, pagos a plazos. Nosotros cuando hemos tenido ganas de un cuadro y esto, pues hemos pedido pagos a plazos y los galeristas normalmente se muestran esto, les apetece hacerlo y lo hacen cada vez más para facilitar las compras. Y bueno, ese es el precio normalmente, muchas veces no aceptan descuentos y no aceptan descuentos y algunas veces pues hay algunos descuentos. El precio de subasta, normalmente el precio de subasta, la subasta lo que hace es dar una estimación pública que es lo que ellos piensan que va a estar en el mercado, que el mercado va a aceptar un rango, un precio inferior y un precio mínimo por el que se comienza a pujar normalmente ese precio mínimo, da un precio mínimo y un precio alto. El precio mínimo normalmente está, el precio de reserva tiene que estar por ley por debajo de ese precio mínimo. El precio de reserva es el precio que pone el dueño de la obra para que, mínimo que quiere para que esa obra se le venda. Y esa es la estimación que ellos hacen según lo que conocen del mercado. El precio de martillo, normalmente llamamos al precio de la última puja, es por lo que se cierra el precio de la obra. Y luego el precio del comprador es el precio de martillo de esa puja más la comisión de la sala más los impuestos. Este precio de martillo normalmente encarece la obra entre un 22 y un 30% más del precio de martillo. O sea que al precio de la última puja hay que sumarle entre un 22 y un 30% más. Y luego el precio del vendedor es el precio de martillo menos la comisión de la sala. Normalmente normalmente suele ser, depende, si la casa de subastas tiene mucho interés en vender la obra de arte, pues a veces no hay comisión, no tienes que pagar nada a la casa de subastas, ni por el transporte, ni por las fotografías de la obra, ni por nada, por el interés que ellos tengan y porque le van a sacar un alto valor, van a venderlo bien. Entonces, normalmente ese precio, el que tú sueles pagar si quieres vender algo a la casa de subastas, es entre un 0, si eres un buen vendedor, y un 10. El precio de asegurado es el que la compañía aseguradora y el coleccionista acuerdan. Normalmente está influenciado por el precio de la compra y siempre apoyada en la valoración de un experto. Normalmente siempre se pone el precio asegurado un 20% más del valor del precio de mercado, porque siempre luego si hay algún problema, la casa de la aseguradora siempre intenta bajar el precio, entonces siempre suele ser un 20% por encima. Y luego está el precio declarado legalmente en el impuesto de patrimonio y sociedades, que ese siempre viene asesorado por un experto, que tiene que dar un informe
pericial de cuánto vale esa obra. ¿De acuerdo? Aquí hacer un breve inciso de la relación entre el creador y la obra. Los creadores de las obras pueden ser totales, el artista idea y ejecuta, es muy habitual en el tema de pintura y fotografía, él mismo hace todo el proceso. Hay creadores parciales, el artista idea, traza y ejecuta parcialmente la obra y le ayudan otros miembros del taller en el resultado final, la ejecución final. Es muy habitual y en artistas de éxito del Renacimiento, muy habitual en la pintura en gran formato y en grabado también es muy habitual. Os recomiendo muchísimo la visita al Museo Rembrandt en Ámsterdam, porque ahí se ve muy bien, hay una persona que está en el propio taller, en el estudio de Rembrandt, explicando cómo pintaba Rembrandt, y ahí entiendes muy bien que tuvieran personas que les ayudaran, porque simplemente la ejecución y cómo se hacían las pinturas, se machacaban los minerales, se mezclaban con los aceites y con las ceras. Solo ese proceso, la pintura se seca, entonces hay que estar con el rojo, entonces tenían varios cuadros en funcionamiento, varias personas con ellos ayudándoles a hacer la pintura, entonces comprendes muy bien que los maestros más solicitados tuvieran gente haciéndoles todo ese trabajo que hay detrás de cada obra y que fueran incluso cuadros que se hacían simultáneamente de temas diferentes, ¿no? Pero se ponía el rojo, luego se ponía el verde, luego se ponía el tal, porque estaban en ese color machacando eso en ese momento. Es interesantísimo verlo y si tenéis la oportunidad os aconsejo que lo hagáis. Y luego tenemos ahora un modelo muy interesante que son los creadores diseñadores, que el artista diseña la obra, es ejecutada por otros y supervisa su finalización. Esto pasa en casi todas las obras escultóricas grandes, especialmente en metal y plástico, y todas las esculturas en bronce, en series de 5 a 10 unidades. Por ejemplo, acordaros, Andy Warhol llamaba a su estudio La Fábrica, todas las de Damien Hirst, que llega a tener más de 100 personas en su estudio haciendo las obras de arte. Y bueno, hay muchos más casos. Por ejemplo, tenemos el escándalo de la venta de las obras de Gerardo Redan el Ibam, que ya sabéis que él diseñó una serie de obras, pero se ejecutaron luego y se vendieron al museo, que eso ha suscitado polémica. Y luego ha habido también litigios y dudas del broncista y soldador de Eduardo Chillida, que trabajaba primero con Eduardo y luego seguía trabajando él solo y realizando esculturas muy parecidas a las de Eduardo Chillida. Entonces, bueno, este tema de los creadores diseñadores es un tema también delicado y que ha suscitado problemas. Aquí vemos la intervención física de los creadores en su obra, pues tenemos un Warhol que tenía la factoría. Interesante, Warhol se pensó, hasta que se hizo su catálogo razonado, en el año 2002, de 2002 a 2004 se hizo el catálogo razonado de su obra entre el 61 y el 67, que fueron todas las obras estas que hizo de los dólares y de Marilyn Monroe. Entonces, hasta entonces sus obras habían valido muy poco, pero de repente al hacerse el catálogo razonado se vieron que hacía hecho muchas obras de muchos colores diferentes y no tantas como quería el mercado. Y de repente la obra subió una barbaridad. O sea, muchas veces el catálogo razonado es fundamental para eso. Vermeer, que tiene entre 33 y 35 obras nada más, las hacía él, probablemente trabajaba, decían, para un mecenas, murió en la pobreza con 11 hijos. Y bueno, y el gran maestro de la pintura holandesa. Y aquí tenemos a Berruguete, Alonso Berruguete y Hirst. Hirst, que también pues, tiene esos talleres enormes de... La vida de Hirst es apasionante, yo creo que son las personas, los artistas actuales más apasionantes que hay. Y Alonso Berruguete, que pintó tanto, que estuvo tanto en Italia y que esculpía esas obras maravillosas, verdaderamente es un genio, Berruguete, que él hacía, y de su taller, me imagino que tendría por supuesto también taller, pero no tenemos tanto conocimiento de los que trabajaban en él. El mercado del arte está correlacionado con la bolsa de valores, se calienta un poco después de las acciones y en cambio se enfría al comenzar cada crisis, como es lógico. Los coleccionistas más endeudados venden sus obras de arte y los menos afectados retrasan sus adquisiciones hasta ver cómo evolucionan. Y así ocurrió cuando pasó todo el tema de Lehman Brothers, que el mercado se hundió durante los 3 siguientes años y de hecho todo el sector, cerraron galerías, los artistas se tuvieron que dedicar a trabajo, bueno, fue un desastre total. En cambio, hay obras maestras que aguantan todo, que son valores refugio y que siguen valiendo con crisis o sin crisis enormes cantidades de dinero. Entonces las mejores obras de los artistas mundiales resisten muy bien y entonces las grandes fortunas lo que intentan es tener lo mejor del mundo
para mantener su patrimonio, porque siempre lo mejor vale mucho, efectivamente lo mejor vale, pero normalmente suele estar bien comprado. Algunos comentarios finales. Este de Tom Verley, de Morgan Stanley Private Banking en el Business Week del 2004, decía: la obra de arte es difícil de valorar, no es un activo líquido, tiene altos costes de transacción y es muy volátil. Yo aquí hago un inciso: la obra de arte se puede transportar y ocultar. Interesante punto. La inversión en arte, decías, estas dos fuentes son de Forbes, debe considerarse como un activo a largo plazo, es verdad, esto siempre, yo creo que estamos todos de acuerdo, de hecho más rentable que la deuda de mercados emergentes y materias primas. La inversión en arte se considera un activo de refugio, ya que si se compra bien siempre se revaloriza, y es verdad. Además presenta una correlación positiva con activos de riesgo como la renta variable americana y presenta un ratio positivo de rentabilidad-riesgo a plazos de más de 50 años. Es interesante también decir que las obras de arte, ya sabéis que sirven pueden venir acompañadas de beneficios fiscales. En España existe el sistema de dación que permite pagar impuestos mediante obras de arte, sin pagar las plusvalías que generan esas obras de arte. Lo utilizan mucho las empresas y particulares. Es verdad que en los últimos años ha bajado mucho. Hasta antes de la crisis se utilizó mucho, se dieron en obras de arte más de, no sé si son 200 millones de euros, y desde la crisis para acá me parece que son 11 o 12 millones nada más lo que se han dado en obras de arte. Es verdad que las empresas lo hacen también para quitarse impuestos, pero también es una forma de mecenazgo hacia museos estatales, es una forma de que los museos entren piezas de arte importantes en sus colecciones, y es un sistema que funciona. Acordaros que también podemos beneficiarnos, la gente que tenemos obras de arte, de la exención del impuesto de patrimonio hasta ciertos límites, una serie de límites que hay, y cumpliendo determinados requisitos. Y si estás en el inventario general de bienes inmuebles, pues hay bonificaciones hasta el 95% de las obras inscritas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Estos son temas muy interesantes que hay que saber. La adquisición de una obra de arte se beneficia de un tipo reducido de IVA, salvo que la propiedad sea una galería, que está sujeta casi al 21%, que sabéis que siempre suscita muchísima polémica porque los galeristas querían que bajaran el tema impositivo al 10%, pero bueno, ahí sigue. Y por último, acabo con una frase que me gusta mucho de Antonio Muñoz Molina: la capacidad que tiene una obra de arte de emocionarte, ilusionarte, es una de las mejores cosas que tiene la vida y está al alcance de cualquiera. Fijaros nuestros grandes museos maravillosos, los paseos que uno se puede dar deleitándose, ¿no?, por las obras, las maravillosas obras de arte que tenemos. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por esta conferencia, esta charla tan interesante como creo que apasionada, porque creo que transmites ese amor por el arte en tus palabras y en la forma de exponerlo, y ha sido, pues vamos, notable. Gracias. Muy bien, pues llegados a este momento, la pregunta siempre es la misma, y es la que invita tanto al público que nos sigue desde casa como a los que estamos aquí en la sala a formular la primera pregunta. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Adelante, levantamos la mano, pasamos un micrófono y vamos así haciendo el turno de preguntas. También me pasan los compañeros desde las que están entrando por el canal de YouTube. Pues bueno, voy a dar paso a una de ellas entonces. Vamos a ver. Margarita, un momentito. Aquí estamos. Los galeristas / inversores más importantes de arte que hemos tenido en España, ¿quiénes son? Se llama Jorge, la persona que pregunta. Bueno, yo creo que galeristas, coleccionistas. Dice galeristas / inversores. Inversores. Vamos a ver, fondos de inversión en arte en España, como inversores yo solo conozco uno, que empezó el año pasado y se pidió el permiso a la CNMV, y yo creo que solo hay ese, un fondo de inversión en arte. Es verdad que cada vez está más demandado, y Deloitte hizo un estudio hace unos años, en el año 17, y el 78% de los gestores de patrimonio decían que sería interesante que hubiera más fondos de inversión en arte, ¿no? Sí. Pero así como fondos de inversión, ese.
Yo diría que más que inversores yo los llamaría coleccionistas, los más importantes, ¿no? Pues tenemos coleccionistas, bueno, son inversores también, coleccionistas, pero es verdad que las colecciones, vamos a ver, estoy pensando en las empresas, las colecciones corporativas de las empresas, bueno, pues normalmente entran en la fundación de esas empresas, con lo cual la forma parte de su patrimonio y no se pueden vender. O sea, que realmente están haciendo una labor de conservación y de guardar esas obras de arte. Luego, bueno, es verdad que también pueden comprar con los fondos de la fundación obras de arte, también sería una especie de inversión en arte. Y luego, galeristas, pues galeristas importantes en España hay muchos, y yo creo que gracias a Arco, ¿no? Yo creo que Arco hará la feria la semana que viene, y bueno, ese mercado ha crecido muchísimo, y hay yo creo que una sensibilidad enorme, tanto de los galeristas clásicos, esta mañana estaba hablando con una de ellas, como de las galeristas más jóvenes, ¿no? Hay un movimiento de galerías jóvenes muy potente en nuestro país, y yo creo que es excelente el estado del arte y en cuanto a galeristas interesados por el arte, ¿verdad? Tenemos aquí una amiga mía, Asun, que está muchos en el mundo de galerías y de arte, y a mí me parece que tenemos ejemplos pues muy interesantes de gente que lo ha hecho todo en estos 40 años y gente que está empezando a hacerlo muy bien también. Muy bien. En comparación con otros países bueno, del mundo, ¿cómo está España en cuanto a la forma en que gestiona, conserva, promociona su patrimonio artístico? Bien. Bien, lo hacemos bien porque tenemos muchísimo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que España es un líder, bueno, en patrimonio desde luego, somos con Italia y China los países que más patrimonio tenemos del mundo, y yo creo que se hace una gestión muy eficiente de nuestro patrimonio. En conservación somos excelentes, yo diría. Los talleres de conservación de nuestros museos y talleres de conservación particulares son punta en el mundo. Vienen muchas obras de arte de otros países a restaurarse en nuestro país. ¿Algunos talleres en concreto que puedas mencionar? Por ejemplo, el Prado y el Thyssen. Estos dos museos tienen profesionales de primerísima categoría mundial. Entonces yo creo que a nivel de conservación de patrimonio, pero también de conservación de piedra, de conservación de escultura, no sé, yo creo que ahí somos buenísimos. Me parece que somos fenomenales, lo hacemos muy bien. A nivel de puesta en valor de patrimonio y de explicación del patrimonio, pues lo que nos pasa siempre en España, que somos muy buenos creadores, somos muy buenos productores, artistas, y quizá peores divulgadores y comercializadores de lo que tenemos. Entonces yo creo que es verdad que se están haciendo cosas bien, pero yo creo que se podrían hacer también cosas mejor. Hay patrimonio que no está todavía puesto en valor como debiera, que es importantísimo. Es verdad que a lo mejor no hay recurso para todo, pero a lo mejor con cosas sencillas, con herramientas sencillas, hoy audiovisuales, tecnológicas, pues podríamos sacar mucho rendimiento o mucho patrimonio que tenemos en pueblos pequeños, y sería una herramienta además, fíjate, de dar trabajo, más trabajo en sitios que ahora pues están prácticamente despoblados. O sea, pero bueno, yo creo que la gestión y la apreciación que tenemos para el patrimonio es buena. O sea, sí sabemos que tenemos patrimonio, sí apreciamos nuestro patrimonio, sí cuidamos nuestro patrimonio, ahora siempre se puede hacer mejor. Pero yo creo que si hay conciencia y lo hacemos bien. Yo soy positiva. Muy bien. ¿Alguna pregunta en sala? En la tercera fila. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Muchas gracias, Margarita, por la presentación. Creo que era muy importante tener un esquema y un resumen de todos esos aspectos que influyen en el arte. Yo, por alusión, soy una de las personas que hemos lanzado el Fondo de Arte que comentaste del año pasado. Siento comunicarte que el regulador de momento no nos lo ha aprobado. Fíjate. Y es una lucha que tenemos. Creo que bueno, parte del problema es que la CNMV desconoce este activo como inversión y está pues haciendo muchas preguntas. No pasa nada, lo sacaremos. Nos hemos empeñado en ello y saldrá. Simplemente es bueno, sus tiempos y sus requisitos. Creo que es importante que haya fondos de inversión. Es una forma de darle transparencia y profundidad a un sector que, como tú dices, todavía tiene un poco de mala fama en cuanto a dinero negro, precios y todo eso. Y yo creo que es una de las razones por las que bueno, estamos luchando porque este producto salga. Pero aparte de eso, yo veo un problema en España, que es
la ley de mecenazgo. ¿Qué pasa? Que no aprobamos en este país una ley de mecenazgo que siento que sería muy importante y que si estamos tanto hablando siempre de impacto social, de ayudar y de apoyarnos, ¿no? Como estamos ahora en estos sectores, tanto de startups y todas estas cosas, ¿por qué no lo hacemos en el arte? ¿Qué nos pasa en este país? Bueno, yo creo que porque nuestra tradición ha sido, el coleccionismo ha sido siempre, ya sabes, un tema de casas nobles y reyes en España, ¿no? Que han sido la Iglesia, que han sido los grandes coleccionistas, entonces hemos disfrutado de un patrimonio gracias a ese mecenazgo real, diríamos, o eclesial. De todas maneras, no hay una ley de mecenazgo porque yo creo que la sociedad no está preparada para una ley de mecenazgo. Y te voy a decir por qué no está preparada. Porque las organizaciones no están preparadas para el mecenazgo. Es decir, en nuestras organizaciones culturales no hay departamentos de marketing y de comunicación suficientes. No se facilita el que la organización cultural hable y dé beneficios al donante. O sea, para tú tener donantes en tu organización tienes que ser una organización bien gestionada y transparente. Dos temas importantísimos. Si tú no te gestionas bien y si tienes una organización bien gestionada y no eres muy transparente, es imposible que tengas donantes y mecenas. Y yo, fíjate, yo creo que es un tema más de gestión interna nuestra, en nuestras propias organizaciones medianas, pequeñas, incluso muy grandes, incluso públicas, que son las primeras que deberían dar ejemplo. Es verdad que a lo mejor parece una contradicción, porque yo trabajo en estos temas, que el Ballet Nacional de España tenga un área de mecenazgo, pero ¿por qué no? Porque en realidad cuando hablamos de mecenazgo lo que estamos hablando es de apertura a la sociedad y de transparencia, que es tan necesaria. Entonces yo creo que hay un tema ahí de eso. A mí sí me ha parecido muy importante y muy relevante que se haya aprobado en la Ley de Incentivos Fiscales última el incentivo de los 150, en la desgravación del 75% para los donativos de 0 a 150 euros. Eso es importantísimo en cualquier país, porque si tú no tienes una base de donantes de esa cantidad, es imposible que haya donativos más elevados, ni mecenas de más cantidades. Hay que empezar poco a poco y dando dinero a las organizaciones que tú crees que merecen la pena. Pero esa facilidad de dar esos donativos pequeños ya existe. Empieza a existir. Yo creo que las organizaciones todavía no se han enterado mucho, ni lo cuentan mucho, pero si ese mecenazgo, ese mecenas pequeño, ese amigo del museo, ese mecenas pequeño empieza a dar con esa desgravación del 75%, se involucra a la organización y es capaz de ser mecenas de más cosas. Yo creo que estamos siempre hablando de un mecenazgo como muy elevado, muy de empresa y de gran donante, que efectivamente es muy interesante, pero es que el gran donante es muy difícil que sea por de repente. Normalmente en las sociedades donde existe el fundraising empieza de abajo arriba. Entonces nosotros siempre empezamos pensando en el de arriba. Hay que crear el mecenazgo desde abajo, que la gente se sienta involucrada con las organizaciones y de pequeñas cantidades que vayan aumentando en el tiempo a las organizaciones que ellos creen que merecen la pena, ¿no? Margarita, desde YouTube, Marc Sancho pregunta: ¿cuál es el retorno y la volatilidad en promedio del arte? ¿Es un activo en general recomendable para una diversificación en una cartera de inversión? ¿Por qué? Yo creo que bueno, es que los datos y las cifras son es que hay tan poca transparencia, no sé tú qué piensas. Hay muchos estudios, pero depende. ¿Le podemos pasar el micrófono Sí, para que capte la respuesta el oyente? Desde su casa. Muchísimas gracias. Es verdad que hay muchísimos estudios y según quien haya hecho el análisis o en qué fechas haya cogido, los datos son muy distintos. Sí que nosotros, y por eso lanzamos el fondo, sí que se ve que históricamente es un activo rentable y si se aporta una gestión profesional mejoras muchísimo la rentabilidad, porque esto, y nosotros siempre lo decimos con nuestros inversores, esto no es apostar porque un pintor pite y tenga suerte, esto es trabajar para que ese cuadro o ese artista acabe valiendo más. Ya está, es una gestión profesional. De eso se trata, lanzar un fondo con gestión y diversificado. Pero sí que es rentable y sí que está demostrado con los estudios que hay que descorrelaciona frente a otras inversiones. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta en sala? Voy a decirte yo una y a lo mejor es un poco polémica. Margarita, si echamos la vista atrás, la memoria, y hacemos un poquito de memoria a la época de la crisis financiera, la situación en Grecia, se habló de que Grecia... Va a vender el Efectivamente.
el patrimonio griego, etc. Yo no digo que se llegue a esos extremos, pero ha habido intentos. Hace poco mencionaba que una persona hablaba sobre el Fondo Soberano de Noruega, vinculado a sus extensísimas, vastísimas reservas petrolíferas. ¿Ha habido ya algún país donde se ha hecho algo similar con el patrimonio artístico? Bueno, no digo ya liquidarlo o venderlo como haría Grecia, se proponía que hiciese Grecia en este momento, en aquel momento. Yo creo que, fíjate, yo creo que ya el nivel que tenemos de civilización, yo creo que lo impide. ¿Sabes? Es que es un escándalo, ¿no? Fíjate cuando han destruido el patrimonio los yihadistas en todos estos países, la que se ha organizado, tenemos unos organismos internacionales que cuidan mucho de eso. A veces no se puede hacer nada, claro, porque si te pone la bomba y no estás allí, pues se destruye, ¿no? Pero yo creo que este tema, fíjate que se habló que es una cosa, pero nos quedamos todos horrorizados, yo creo que, no sé, yo creo que somos ya muy civilizados como para vender patrimonio en esa escala, ¿no? Fíjate que nosotros salió mucho patrimonio de España en los años 20, hubo un coleccionista americano que sacó mucho patrimonio de España, con la excusa un poco de que se iba a mantener mejor en otros lugares, y es verdad que probablemente al cierto patrimonio que hubiera desaparecido en nuestro país hoy se conserva en el Metropolitan Museum en muy buena condición. O sea que, de alguna manera, esos expolios y esas obras de arte que hoy están en museos alemanes, por ejemplo en Berlín, que son colecciones tan importantes, o en el British Museum, pues bueno, ahí están, y están bien conservados y mantenidos. No sé qué hubiera pasado en sus países, pero bueno, yo creo que hoy el sentido de... yo creo que eso ya no se permitiría nunca, que el patrimonio de un país saliera y se vendiera a otro, ni se robara. Me parece a mí. Muy bien. Un oyente que está siguiendo por internet la retransmisión que ha preguntado antes dice: en otros países existen normas como la que afectó a un botín que le impidió vender su Picasso fuera de España. Dice, esto hace que ciertas obras se deterioren económicamente hablando, y lo pone entre exclamaciones. Claro. Hombre, yo creo que el Estado español, ¿verdad?, tiene sus... Aquí tenemos una persona del Ministerio, Pilar. Pilar, me gustaría que tú hablaras de eso. ¿Puedes decir algo? Porque es muy interesante. ¿Dónde está Pilar? Tu voz, Pilar. Acepta... ¿Le podemos pasar el micrófono, por favor, a Pilar? Gracias. Hola, Margarita. Venga, encantada de estar aquí. instrúyenos, dinos. Sí, no, mira, lo único que este caso fue muy particular, pero bueno, pasan... porque fue muy mediático también, pero hay casos pues muy frecuentemente de gente que intenta sacar obras sin permiso de exportación. El permiso de exportación está instaurado en casi todos los países del mundo, o sea, no es algo español, pero claro, los países que tenemos más patrimonio debemos como protegernos más, bueno, pues porque... efectivamente, pues, países con menos patrimonio y más dinero, pues si no, pues vendrían y comprarían pues, todos nuestros tesoros, ¿no? Como ha pasado también en el pasado. Entonces, bueno, los permisos de exportación los revisa una junta de calificación que se reúne todos los meses y decide si esa obra puede salir o no. En el caso de Botín se denegó el permiso y aún así, bueno, pues intentó sacarlo y bueno, pues tuvo sus consecuencias, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, Pilar Corchado. Muchas gracias, Pilar. ¿Otra pregunta más en sala? Margarita, a mí me gustaría preguntarte cómo comienza nuestro canal. Bueno, a YouTube le siguen muchísimos jóvenes. ¿Cómo comienza un joven que esté interesado por el arte a entrar con la perspectiva de tener una carrera profesional, quizá como marchante o como experto? ¿Hay formación, hay titulaciones en el mundo que tú recomiendes, o a lo mejor en España, sin ir más lejos? Bien. Hombre, yo creo que la gente que acaba en el mundo siendo marchantes, siendo galeristas, normalmente su entrada natural es estudiar historia del arte. También hay gente que estudia bellas artes, pero es lo natural, ¿no? Es estudiar historia del arte. Aquí tenemos otra persona, Leticia Bermejo, que es conservadora de la Fundación Zuloaga, que me gustaría que Leticia, que es una experta en estos temas, dijera un poco. Leticia, ¿cómo te parece a ti? Yo creo que es historia del arte. ¿Podemos pasar el micrófono a Leticia? Leticia, por favor. Hoy está
interviniendo el público un montón. Obligados, Está muy bien, obligados. Un público muy formado. Porque además cada uno sabe mucho de lo suyo. Sí. Leticia, muchísimas gracias. ¿Qué nos A ver, puedes Leticia, contar? ¿qué nos aconsejarías? Consejos para jóvenes. Pues estudiar historia del arte. Historia del arte y luego doctorarse. ¿Doctorarse en arte o en alguna Sí. especialidad concreta? Sí, o sea, el campo en el que la especialidad del periodo artístico en el que se quiera trabajar, evidentemente hay que especializarse y mucho y muy bien. Y luego a partir de ahí, pues no, pues educar el ojo. Eso también es muy importante. No solamente saber de economía, sino también tener buen ojo. Pero perdona que te pregunte, que te repregunte yo. Me da la impresión de que quizás es un sector donde, bueno, no se anuncian puestos de trabajo en, en páginas web. ¿Es una impresión acertada? ¿Es un poquito cerrado y hay que conocer esa relación personal con la persona que te puede abrir una puerta? Quizás sea más importante en este sector que en otros, aunque tengas la formación. Esos contactos. Contactos y luego tener muy buena formación. Porque si tienes buena formación, tú te haces valer. Y sabes hablar, y sabes comunicarte, y tienes los conocimientos. Si no, de nada te sirve, evidentemente. Y Estados Unidos, Europa, en España hay instituciones que te forman bien, a lo mejor con vistas a hacer un máster, una experiencia internacional, se valora, es imprescindible. En España han empezado hace relativamente poco. Igual 10 años, pero evidentemente en Inglaterra es mucho más... Hay más tradición. Sí, muchísima más tradición. Tenemos Sotheby's y Christie's, tienen sus propios institutos para formarte con este fin, con el fin del mercado del arte y de saber invertir. Y ahí no todo el mundo, no todos los estudiantes son historiadores del arte. Hay mucha gente que viene de económicas, del sector financiero también. Muy bien, muy bien. Estupendo. Gracias, muy buena respuesta. Leticia. Gracias, Leticia. Un tiempo para una última pregunta. Aquí en la segunda fila. Muchas gracias. A ver, tengo una duda sobre lo que se ha hablado antes del fondo de inversión. Normalmente los fondos de inversión de acciones, cada año se muestra una rentabilidad que obtiene el inversor. En el caso de un fondo de inversión de arte, mientras que no se venda esa pieza, ¿cómo se evalúa ese rendimiento que está obteniendo? Porque al ser una pieza única, singular, pues ni hay antecedentes, ni hay un mercado de compradores y vendedores que estén estableciendo el precio. ¿Cómo...? Sí, el mark to market, que un fondo no está en venta, el precio no se sabe hasta que no se hace una transacción y pueden pasar años, entiendo yo. Te paso la pregunta otra vez. Asun. Porque tú eres la experta. Le pasamos el micrófono allá, por favor, aquí en la cuarta fila. Oye, parece que he venido a hablar de mi libro. Yo no iba a hablar hasta que Mercedes ha comentado el fondo. A ver, el fondo de arte, obviamente, como hablamos, como es un valor, son valores que no son líquidos, lo llamamos fondo de arte, pero realmente va a ser una sociedad colectiva de inversión en arte. Entonces, esto funciona igual que el capital riesgo. No va a haber valoración, no va a haber liquidez, ¿vale? No va a haber valoración diaria. Lo que sí que hay es obligación de hacer una tasación de las obras una vez al año, porque no deja de ser una sociedad anónima, ¿vale? Y hay un precio de compra y luego se irán vendiendo y a medida que se vayan vendiendo las obras se va devolviendo el dinero a los inversores, ¿vale? Con lo cual no va a haber valoraciones intermedias más que por un tasador, dependiendo de que haya habido cruce de operaciones de cuadros similares de ese artista y si no se valora a precio de compra. Pero en este tipo de activos es que no se puede hacer hoy por hoy nada más. Es verdad que nuestra idea es empezar a hacer un vehículo así y a medida que el sector empieza a coger transparencia, es verdad, y no sé qué opinas, Margarita, pero todas las webs de compra y venta de arte están empezando a dar mucho precio público de las obras. Es verdad. Todo lo que es todo el blockchain, todo este tipo de herramientas, yo creo que nos van a ayudar a que de aquí a 5 o 10 años, porque esto va muy rápido y no se puede precisar, pues empiece a haber una forma de darle un rango de precios a las obras en función de lo que se esté cruzando y de modelos similares. Pero hoy por hoy se compra y se vende nada más, no va a haber valoración. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Muy bien, pues Margarita, vamos a poner el punto final a la velada de hoy, que es interesantísima. Gracias, Leticia, gracias, Asun. Gracias, no me quedé con tu nombre al final de la sala, Pilar, por las respuestas informadas. Uno de los lujos que tenemos en Value School, y lo sabemos desde que empezamos el proyecto, es
la calidad humana, profesional de quienes participan en el proyecto y de quienes venís a la sede, porque francamente es un lujo contar con gente como vosotros. Y por las preguntas de los que nos siguen en su casa, pues también se ve que son gente entendida y que pregunta con acierto. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a todos ustedes. Queríamos también hacerles un obsequio. Fomentando la cultura y la lectura, que son unos valores de Value School, queremos regalarles a todos ustedes un ejemplar de este libro que encontrarán en el vestíbulo de entrada. Los van a ver apilados, es una pequeña torrecita. Tomen uno o dos y llévenlo a su casa porque queremos difundir la obra de Ciria, un autor amigo de la casa. Así que uno es para ustedes si lo quieren. Y la semana que viene les volvemos a ver aquí en Value School con temas de inversión más clásicos en la casa, con la gestión de capitales. Intermoney vendrá el miércoles y el jueves, bueno, lo tienen en el calendario de la página web, tendremos a Finicens. Acabamos con dos enfoques muy distintos, una gestión activa por un lado y gestión pasiva por otro. Acabamos así el mes de febrero y próximamente estarán todos los actos de marzo en la página web, que es www.valueschool.es. Hasta entonces espero verles el miércoles que viene. Gracias por la asistencia y buenas noches. Gracias.